Si has escuchado hablar de este país, probablemente lo relacionas con el lugar donde el Papa Juan Pablo II nació. Pero ¿sabías que este es probablemente el país más latino de toda Europa Central? Si no lo sabías, acompáñame a explorarlo. Esto es Polonia. Este viaje de Lima a Varsovia duró 19 horas y me costó $1.450 o 4.861 soles. Y esto es porque tuve varias conexiones que iniciaron en Lima, luego en Ciudad de Panamá, otra conexión en Ámsterdam y terminó en el aeropuerto de Chopin en la hermosa ciudad de Varsovia o Warszawa para mis amigos polacos. Como saben, Varsovia es la capital de Polonia y durante la Segunda Guerra Mundial más del 80% de la ciudad fue destruida. Después de la guerra, Varsovia tuvo que volver a levantarse casi desde cero. Por eso cuando caminas por sus calles ves edificios del mismo color, la misma forma y la misma altura. Y esto no es casualidad, ya que eran apartamentos construidos rápidamente de forma funcional para albergar a miles de personas. Ahora amigos, ustedes me van a acompañar porque me estoy quedando en uno de estos edificios que les comentaba, ya que renté un departamento para hospedarme por estos días, así que les voy a hacer el tour. Lo primero que les voy a mostrar es que la puerta principal se abre con un chip, o con un código en caso te olvides el chip. Luego entras a este hall que te lleva al ascensor. Importante mencionar que muchos edificios de Varsovia no tenían ascensor cuando se construyeron. Los bloques bajos obligaban a subir escaleras todos los días. Solo los edificios más altos incluían ascensores y no siempre funcionaban bien. Así que muchos de los que vemos hoy fueron añadidos décadas después. Ahora ya estamos en el piso donde me estoy quedando. Vean cómo estos pasadizos dicen mucho más de lo que parece, ya que fueron pensados en la posguerra, cuando Varsovia necesitaba viviendas urgentes. La arquitectura comunista prioriza la función sobre la comodidad. Corredores largos, luz mínima, paredes iguales, sin decoración. Recordemos que estos edificios no fueron diseñados para ser bonitos, sino eficientes. Así que no era una elección estética, era una solución masiva. Es importante mencionar que actualmente todos estos edificios ya están modernizados. Si bien la arquitectura es la misma, los departamentos están aptos para vivir cómodamente, como en el que me estoy quedando. Ahora les voy a mostrar cómo se ve este departamento. Sí, la puerta la abrimos de manera distinta. Y aquí ya estamos en el depa que he alquilado, rentado. Déjenme que cierre la puerta y quite los zapatos. Y ahí les voy mostrando un poco de esta primera parte, o mejor dicho, el inicio de este departamento. Ahora les voy a mostrar, primero les voy a mostrar el baño. Este es un baño ya equipado, tengo agua caliente, agua fría, está bien iluminado también. Ahora les prendo la luz. Y lo importante de este departamento donde me estoy quedando es que ya tiene todas las cosas que necesito. Entonces eso a mí me ayuda. Bueno, ya tiene una secadora, ya te vienen con rollos de papel higiénico y te dejan algunas otras cosas que tanto el mismo propietario del departamento o de repente otras personas dejaron con anticipación, que tú también puedes usar si alquilas o rentas este departamento. Aquí al frente está el cuarto. El cuarto es pequeño, la habitación es pequeña. Obviamente estoy yo solo, así que no necesito nada más que este espacio. Un poquito desordenado, arrugada quizás las sábanas porque me desperté hace un momento. Aquí tengo la tabla de planchar y esto es básicamente el cuarto. También tiene un espejo perfectamente ubicado. Y lo que les voy a mostrar ahora es la sala y la cocina. La cocina totalmente equipada, refrigeradora, campana, la cocina en sí, así que tiene lo que necesitas. La sala también, televisor, tiene el sofá, tiene el ventilador, así es que vas a estar tranquilo acá. Y les voy a mostrar un poco la vista de cómo se ven estos edificios al fondo, si lo pueden ver de lo que les contaba hace un momento, la arquitectura, los colores y demás. Ya vieron en dónde estoy hospedado el día de hoy. Bueno, no el día de hoy, en realidad toda la semana. Me he quedado en un departamento muy cerca de la ciudad. Este departamento lo reservé como una semana de anticipación. Estoy en temporada alta, así que ha sido un poco caro. De repente no tan caro, va a depender de ustedes. A mí me salió aproximadamente 1.500 soles. Así que diríamos que no está para el bolsillo de todo el mundo viajero que quiere andar haciendo su vida
por diferentes países de Europa y demás. Así que va a depender mucho de tu presupuesto. En mi caso estoy en una zona muy céntrica, estoy muy cerca a centros comerciales y a un montón de tiendas que son de mi interés. También para mí ha sido importante porque no tengo mucho tiempo, he estado trabajando toda la semana, así que no he tenido mucho tiempo para bajar, salir, comprar y hacer un montón de cosas. Así que compré una sola vez, utilicé la cocina y ya me empecé a preparar algunas cosas para ir ganando tiempo mientras trabajaba, y también quería un lugar tranquilo para mí, sin tanta bulla y demás. Así que va a depender mucho del presupuesto que ustedes tengan y lo que ustedes quieran hacer, por supuesto. Que tienen una opción más, ustedes decidan. No les voy a recomendar una cosa por encima de la otra porque en realidad va a depender de muchos factores, pero mi estancia me ha gustado bastante. Siguiendo con el recorrido en Varsovia, ahora estamos en la calle Hotna. Por si no habías escuchado de esto, te cuento que en 1940 los nazis encerraron a más de 400.000 judíos en una pequeña zona de Varsovia rodeada por muros. A este le llamaron el gueto de Varsovia, que no era un barrio sino una prisión a cielo abierto. Cuando los nazis crearon el gueto de Varsovia, esta calle no podía cerrarse porque era una vía importante, así que construyeron un puente de madera elevado para que los judíos cruzaran de un lado del gueto al otro. Hoy el gueto ya no existe físicamente, pero Varsovia conserva sus marcas, para que el mundo no lo olvide, porque Varsovia no borra su historia, la deja aquí silenciosa para quien quiera mirar con atención. Ahora estamos en otro punto, y si eres de Latinoamérica, esto te va a parecer muy familiar. Esto es Hala Miroushka, un mercado con puestos pequeños, gente gritando precios, frutas, flores, un caos bonito. Cierra los ojos un segundo y tranquilamente podrías estar en Lima, Bogotá o Ciudad de México, pero no, aquí estás en Polonia. Acompáñenme entonces y vamos a entrar a este mercado. Así a simple fachada se podría ver como estos mercados antiguos o central de abastos que hay en muchos países de Latinoamérica, o como los mercados en varias provincias del Perú. Y ya cuando estás dentro puedes ver que hay bazares, puestos que venden joyas, puestos de manicure, tapizados, golosinas, aunque lo primero que salta a la vista y es diferente es una escalera eléctrica, ya que en Latinoamérica los mercados grandes de este tipo no tienen escaleras así. ¿Se imaginan qué chévere sería tener esto en el mercado central de Lima o el San Camilo de Arequipa o algunos otros? Sería menos cansado subir, sobre todo cuando llevas peso en tu bolsa, y ayudaría a las personas con dificultad para subir. Así que los alcaldes que vean esto vayan proyectándose, porfa, una mano en el pecho y la otra en el bolsillo municipal derecho. Ya en el segundo piso podemos encontrar que venden joyas, arreglan celulares, venden cases, cambian dinero, venden zapatos, venden ropa, pijamas. La verdad es que es bien variado, y vean esta vista que les voy a mostrar para que me digan si no se parece a alguno de los mercados que tenemos en Latinoamérica. Por supuesto que este se ve con menos gente y quizás un poquito más limpio, pero de todas maneras aprecien cómo se ve. Ahora estoy por el primer piso nuevamente y me encontré con este puesto de pasteles, queques o tortas como le decimos en Perú. Veo que algunos son salados, otros dulces, y te los venden por kilo en lugar de tajadas o pasteles enteros. Por este lado tenemos más comida, no sé cuáles son los nombres correctos, pero para mí en Perú estas son galletas de mantequilla, cachitos o los bocaditos que tenemos en algunas fiestas, además que acá también venden diferentes tragos. Y finalmente entramos por esta parte donde vas a encontrar ya las verduras, las frutas. Aquí tenemos piñas, mango. El precio aproximado como de cada mango era de 2 soles o 3 soles 50, así que no estaba tan caro tampoco. Por este lado, en estos pasadizos, vamos a encontrar huevos, las caseras de la carne, el chancho. Ahí están todos listas para un buen adobado, para un buen arroz con pollo, por si en caso alguien quisiera comprar algo por ahí. Y si vamos caminando ya están las verduras también,
Hay de todo en realidad en este mercado, como lo que encontrarías en tu día a día caminando en cualquiera de los mercados a los que normalmente vas. Hablamos de estos fresh markets, ¿no? Mercados normales, locales, no tanto como un supermercado. Igual si siguen caminando van a encontrar, bueno, más verduras, el puesto de los quesos. De verdad que aquí hay de todo, lo único que falta es la señora que vende hierbas, o los que te hacen duplicado las llaves, o los que venden huevito de codorniz en algún lado. Pero de todas maneras la van a pasar bastante bien, así que es un mercado totalmente recomendable. Ahora les muestro la iglesia de la Santa Cruz, y aquí adentro hay algo único. Aquí está el corazón del famoso pianista y compositor Frédéric Chopin. Murió en París, pero pidió que su corazón volviera a Polonia y hoy está guardado dentro de uno de estos pilares. Su cuerpo quedó en Francia, pero su corazón nunca se fue de aquí. Seguimos y ahora estamos en la Universidad de Varsovia, una universidad bastante grande que se encuentra en el centro de la ciudad, casi al frente de la iglesia donde pueden encontrar esta tumba de Chopin. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues la verdad es que no mucho. Hoy estamos en verano, así que no hay mucha gente. La gente no está estudiando, obviamente. Pero vamos a ver un poco las instalaciones. Es bastante grande. Obviamente lo vamos a ver por fuera. No vamos a entrar. No creo que vamos a tener permiso para poder entrar. Pero vamos a encontrar un poco de cada cosa aquí en la universidad. Seguimos caminando y nos dirigimos al centro histórico. Y estamos en el centro histórico de Varsovia, o el Old Town, uno de los centros históricos más hermosos de los países a los que he visitado en el mundo.
Acá les muestro un poco de la vista y las calles de este centro histórico que son sacadas de un cuento de hadas. Cuando estés caminando por estas murallas, verás algo muy significativo: la estatua del pequeño insurgente. Representa a los niños que lucharon en el levantamiento de 1944. El casco es demasiado grande a propósito, para recordar lo absurda y cruel que fue la guerra. Esta no es una campana común. Fue fundida con armas y municiones usadas durante la Segunda Guerra Mundial. Detrás mío se encuentra una campana bastante particular. Si tú le das 3 vueltas a esta campana, significa que es un buen presagio, una buena suerte y que probablemente vas a poder regresar a la ciudad de Varsovia después de hacer esto. Así que yo no sé ustedes si quisieran animar o arriesgar, pero probablemente yo no me voy a arriesgar, así que sí le voy a dar la vuelta a esta campana porque esta es una de mis ciudades favoritas en Europa. Este es el arco que quedó del antiguo Palacio Sajón, y debajo arde una llama eterna en honor a los soldados polacos que murieron por el país. Algo importante que mencionar es que Polonia tiene buena gastronomía y por supuesto no puedes dejar de probar el pierogi. Y como todo no fue tours, también pasé tiempo con esos amigos que la vida me ha permitido conocer. Y como este video va llegando a su fin, lo quiero terminar viendo a Polonia celebrando una medalla de oro en la casa de mi amigo Mateusz y su familia. Saben que ahí entendí algo. Un país no se queda en tu corazón solo por sus edificios, su comida y sus paisajes, sino por cómo te hace sentir cuando estás ahí. Polonia me hizo sentir en casa, y cuando un lugar logra eso, sabes que vas a volver. Dzięki Warszawa. Hasta pronto, Polonia. Y no te olvides suscribirte, darle like y activar la campana para que puedas ver el siguiente video.